puede presentar el pastor Efimio, qué congregación pertenece, en dónde radita, que pueda, lo que pueda citar. Sí, redes sociales y a veces hay cosas personales, lo que pueda citar. Ok, bueno, buenas noches, que la paz y el amor de Cristo pueda llenar todas nuestras vidas, a todos aquellos que están presentes. Por acá el pastor Efimio Zambrano, pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal Alianza Cristiana, ubicada en Venezuela, estado Zulia, municipio Jesús Enrique Lozada, específicamente ubicada en la parroquia San José. Ahí está la iglesia principal, lo que en algunos momentos llamamos también iglesia madre, que ha venido trabajando durante 29 años en los sectores aledaños, estableciendo congregaciones liderizadas por pastores y pastoras, donde tenemos presencia en el municipio Jesús Enrique Lozada y fuera del municipio. Como decía, soy pastor de carrera, licenciado en teología bíblica, registrado debidamente por el Ministerio de Justicia y Culto en Venezuela. También soy profesor de carrera con 25 años de experiencia en el área de educación primaria y secundaria, profesor de escuelas técnicas específicamente. Bueno, y también soy especialista, por si acaso hay por aquí alguien interesado, soy especialista en aire acondicionado, tengo dos trabajos. Entonces, trabajamos en la obra misionera, pero también trabajamos en lo secular como docente, licenciado en educación, licenciado en teología bíblica y técnico especialista en aires centrales. Esa es mi presentación. Gracias, pastor Efimio. Y ahora vamos a darle la oportunidad también a Antonio para que se presente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Antonio Ortiz Zamora. Vivo acá en Tapachula, justamente en la frontera entre Guatemala y México. Pertenezco a la Iglesia Católica. Soy un miembro también de Apóstoles de la Palabra. Y me dedico soy, ¿cómo le vamos a decir? Un feligrés más de la Iglesia Católica, simple y sencillamente. Adelante, hermano Luis Ángel. Bueno, ¿qué les parece? ¿Ya listos para comenzar? Perfecto, muy bien. Vamos a comenzar con los primeros 15 minutos que habían acordado. Si por favor pueden uno de ustedes confirmar el título del debate para que así las personas que no sepan de qué va a ser el tema, este debate, puedan entender de lo que se va a tratar, por favor. Sí, el tema se titula La Iglesia Verdadera de Cristo. Muy bien, la Iglesia Verdadera de Cristo. Muy bien. Comenzamos, pastor, ¿listo? Adelante. 15 minutos, corre su tiempo. Bueno, en este momento que el Espíritu Santo nos pueda bendecir y guiar. Jesús prometió guiarnos a toda verdad, a toda justicia a través del Espíritu Santo. Primero quiero empezar diciendo que el cumplimiento profético de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo venía dada desde el Antiguo Testamento, ¿no? Y como quizás en algunos momentos de la refutación voy a hacer un enlace entre lo que se ha enseñado en el Antiguo y luego se cumple en el Nuevo Testamento en cuanto al pueblo de Dios y lo que es la iglesia de Jesucristo. Quiero empezar diciendo que hablando sobre algunos fundamentos de la iglesia verdadera de Jesucristo. Primero, quiero abrir con el capítulo 7 de Mateo, versículo 24, donde nuestro Señor Jesucristo nos manda a escuchar su doctrina y a obedecerla, a practicarla, y de esa manera podemos estar fundamentados en la roca. Jesús dijo, cualquiera que escucha esta palabra y las hace, le compararé a un hombre, o en este caso, a una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, el verdadero fundamento está en escuchar a Jesús y obedecerlo, porque Jesús dijo, oíste que fue dicho, más ahora yo os digo. Él estableció el evangelio, la ley de Moisés y todo aquello del pasado era sombra para constituir lo que hoy nosotros sabemos de iglesia universal, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
En Pedro confirma esto mismo en Primera de Pedro 2, 4 y 5, donde el apóstol Pedro dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, nosotros en este caso, como piedra viva, nosotros también como piedra viva, Pedro entendió muy bien lo que Jesús le quiso decir. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí vemos que en su carta, en Primera de Pedro, lo hace y lo aclara firmemente. Vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, vemos que hay un enlace en paralelo. Una de las primeras reglas de la hermenéutica es la comparación en paralelo de ideas y de enseñanzas demostrables a través no de un solo versículo, sino de varios versículos, y estos mismos versículos tienen que estar comparados con los ejemplos testimoniales que ellos dieron, como es el caso del libro de Hechos. Vemos claramente también que en Efesios 2:20 dice el apóstol Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que los fundamentos de la iglesia verdadera de Jesucristo están sobre los apóstoles, sobre los profetas, pero es Jesucristo. Y esto es importante subrayar. Los apóstoles, no el apóstol. Los apóstoles y profetas. Esto es importante, ¿no? Siempre el fundamento de Dios está en las experiencias multidisciplinarias de 40 hombres, quizás más, que desarrollaron toda la Biblia a través de 1400 años para traernos lo que hoy conocemos como la Iglesia Universal de nuestro Señor Jesucristo. También se puede llamar, ¿por qué no?, católica, porque es universal, es un sinónimo. Fundamento constituido sobre Efesios capítulo 4:11. La iglesia está constituida sobre los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todas estas características se explotan en los diferentes tipos de denominaciones dentro del pueblo que se llama protestante. Fundamentos prácticos de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia verdadera de Jesucristo, testimonio misionero. Porque si hay algo que nos enseña el libro de los Salmos, Salmo 119, que la verdad está constituida en la ley moral de Dios, pero también en los testimonios de Dios. Esto es importante, testimonios. La palabra se debe de interpretar por lo que dice y por lo que se hizo, para poder entender quién es la iglesia verdadera de Jesucristo. Dice en Primera de Pedro 3:2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pablo en Primera de Corintios, y esto es importante, capítulo 15, versículo 1, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo si no creísteis en vano. Hay una originalidad en los primeros 100 años que se fue desarrollada en Jesucristo, los apóstoles, pero Pablo ocupa un nivel mucho más importante en el aspecto de que desarrolló cerca de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. El libro de los Hechos, que es el semillero de la verdadera iglesia de Jesucristo, Pedro dice en el 2:39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto es importante, para cuantos el Señor Dios llamare, porque no solamente Dios iba a llamar a los judíos, sino que también los gentiles iban a ocupar un lugar muy importante, en lo cual somos nosotros, mi hermano Antonio y todos los hermanos católicos y cristianos evangélicos que me están escuchando. Pedro también dice en 10:34 de Hechos, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esto cuando Cornelio, sin él tocarlo, antes de bautizarlo, el Espíritu Santo vino sobre Cornelio, la familia y los vecinos,
y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, bautizados en lengua. Es importante recalcar que este mismo fenómeno se da en los pentecostales evangélicos y en los pentecostales carismáticos de la Iglesia Católica. Esto es importante subrayarlo, donde tanto Pedro como Pablo dieron relevancia e importancia al bautismo de hablar en lengua más que el bautismo en agua. Del trabajo práctico de estos dos grandes líderes, Pedro empieza inicialmente como principal, pero termina, vemos en el libro de Hechos que Pablo retoma la batuta fundamental del desarrollo de la iglesia. La iglesia se divide en dos responsabilidades compartidas: Pablo para los gentiles, Pedro para los judíos. Lo vemos en Gálatas 2, 6, 9. Este trabajo compartido entre Pablo y Pedro, que no había una, vamos a decir, no existía el monopolio de autoridad sobre Pedro ni sobre Pablo, y vemos que ellos dos tuvieron algunas diferencias y Pablo reprendió a Pedro para que el evangelio no fuese distorsionado a través de las debilidades que Pedro siempre mostró desde el principio hasta el final, que pareciera ser que por la presión de grupo él cedía espacio a sus debilidades. Este dos trabajos de Pablo y Pedro, y vemos allí que no hay una figura, no hay un monopolio de la verdad, no hay un monopolio, porque la iglesia está fundamentada sobre la cabeza que es Cristo Jesús. No está fundamentada sobre la cabeza de ningún hombre. Es Cristo Jesús la piedra fundamental del ángulo, y luego vienen los apóstoles, luego vienen los profetas, los evangelistas y todo aquello que para aquel momento se dio y se transfiere como ejemplo para cada uno de nosotros. Este trabajo terminó en 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, que para algunos expertos es la prefigura apocalíptica de aquel momento, de lo que estaba ocurriendo y de lo que puede ocurrir en estos días. Vemos en las 7 iglesias de Apocalipsis un 60% de iglesias reprobadas, un 40% de iglesias fieles. Tenemos la iglesia de Efeso, la iglesia de Mirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea. Vemos claramente, hermano, que había un liderazgo compartido, un liderazgo federalista, donde no había una cabeza principal, sino que para ese momento estaba Jesús dándole instrucciones a Juan como apóstol y sirviendo de correctores, y al mismo tiempo exhortando a estas iglesias a que en sus particularidades, por la multiforme gracia que Dios está derramando y ha derramado sobre la raza humana, porque de tal manera amó Dios al mundo, no amó solamente a católicos, sino que Dios ha amado a todos por igual, evangélicos, luteranos, calvinistas, y Dios en su amor a todos nos quiere que seamos fieles como iglesia Filadelfia, y que es una iglesia fiel a la palabra, pero al mismo tiempo una iglesia que se sostiene sobre el amor fraternal, una iglesia Esmirna, que es una iglesia fiel que a pesar del sufrimiento, de la persecución, se mantiene. Pero nos debe llamar la atención que hay una reprobación, y esto es una advertencia para las futuras organizaciones, denominaciones, sea católica, sea ortodoxa, sea luterana, sea calvinista, sea pentecostal, que hay un manifiesto claro profético acá de que se iba a transversar y que muchos líderes se iban a corromper. La iglesia fiel y verdadera de Jesucristo no se define por lo que cada quien expresa: yo soy fiel o yo soy verdadero. La iglesia fiel y verdadera de Jesucristo se define por la práctica que hoy debe de ejercer sobre el fundamento que es Cristo Jesús, sobre la originalidad de la preciosa iglesia del Señor Jesús en los primeros 100 años de la iglesia católica universal, verdadera, original, en la cual todos aquellos que decimos amar a Dios con respeto y amor debemos de acercarnos a esa originalidad. Dentro de eso entra la iglesia católica, la iglesia evangélica, luterana en todas sus presentaciones. Así que la iglesia de Jesucristo son las personas que están dentro de la iglesia católica, pero también están dentro de la iglesia evangélica. Jamás me voy a permitir ver a la iglesia católica fuera de esas familias de iglesias fieles o infieles que se dejaron
en Apocalipsis, creo que la Iglesia Católica tiene una tremenda herencia, pero también nosotros venimos de esa originalidad. A través de los años se nos ha querido estigmatizar y se nos ha querido separar del cuerpo de Cristo, porque algunos se autoproclaman como verdaderos y como únicos, pero con sus hechos lo niegan. Eso nos demuestra, hermano, que porque usted duerma en un garaje no lo convierte en un automóvil. ¿Qué tiempo me queda, hermano Ángel? 3 minutos, yo le digo en 2 minutos, dale. Ok. Yo, para comparar la iglesia verdadera con la fiel iglesia verdadera de Jesucristo, yo me encanta utilizar Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y 2. Para mis hermanos católicos y mis hermanos evangélicos, si ustedes analizan el capítulo 1, cómo Pablo habla de una iglesia fiel y verdadera con unas características excepcionales y al mismo tiempo el líder excepcional. En el capítulo 1, la iglesia verdadera y fiel de Tesalonicenses, que es un modelo, y la iglesia y el líder ideal. Y si hacemos una comparación en paralelo, vamos a poder ver cuál es la exigencia, el desafío que los hermanos católicos, que los hermanos evangélicos tienen para hoy ser una iglesia no solamente verdadera, sino fiel. 2 minutos. Porque 2 minutos. El hecho de que Pérgamo fuera infiel, el hecho de que Tiatira fuera infiel, Sardi fuera infiel, no le quita que sea la iglesia de Jesús. El problema es que no es fiel. Lo que tenemos que reclamar hoy no es solamente que somos iglesia verdadera, sino que somos iglesia fiel a los principios y valores establecidos por los apóstoles, por Jesucristo en los primeros 100 años. Lo que queda después son imitaciones, intentos de parecerse a la bella y hermosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiempo me queda, Ángel? 1 minuto. Ok, entonces cierro con esto. Hasta el año 100 es una iglesia verdadera original. Luego viene el año sombrío, los años sombríos del año 100 al año 313. Allí los patriarcas, los padres de la iglesia no representan la iglesia verdadera y fiel, porque ya en Apocalipsis había infidelidad, y mucho menos las iglesias que vinieron después. Hoy hay que recuperar la iglesia de Jesús, que se mantuvo fiel en pequeños grupos en la persecución cuando los romanos y cuando la iglesia católica que empezó a perseguir a otros hermanos de la fe. Dios les bendiga y Dios les guarde. Pastor Efimio, muchas gracias por su exposición. Una pregunta, he pausado su tiempo, le han quedado 35 segundos. ¿Quiere finalizar con 35 segundos o ya damos pase al hermano? Voy a dejar la pregunta, la pregunta. Permítame. La pregunta, yo pienso que al final. Sería al final, correctamente. Ok, muchas gracias. Me quedo ahí. Muy bien, vamos a comenzar. Antonio, ¿cómo te encuentras? ¿Listo? Cuando yo estoy a tu tiempo, dime. Listo, hermano Luis Ángel. Perfecto, 15 minutos se te ha dado también. Me avisas cuando me falten 2 minutos. 2 minutos. Gracias. Bueno, vamos a iniciar recordando, ¿verdad? Que hace 2000 años aproximadamente. Discúlpame que te interrumpa. Vamos a comenzar de nuevo. Pastor Efimio, ¿puede poner su micrófono en silencio, por favor? Discúlpeme que lo acabo de interrumpir. El micrófono en silencio. ¿Puede mostrar su cara, por favor, Pastor Efimio? Solamente que no apague la cámara. Sí, por favor, no apagar la cámara, nomás el micrófono. Vamos a comenzar de nuevo. Disculpa, Antonio. En 3, 2, 1, dale. Ok. Bueno, iniciamos primeramente recordando que Jesús vino hace aproximadamente 2000 años. En esos tiempos Jesús edifica su iglesia. Y para ello nos vamos a ir rápidamente a lo que es Mateo en su capítulo 3, versículo 13 y 14. Jesús subió a una montaña y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. De entre todos seleccionó a 12 para que estuvieran siempre con él y salieran a predicar. A estos los llamó apóstoles. Y de ahí nos da una lista de los apóstoles que ustedes ya saben que fueron 12. Jesús llama a los que él quiere.
elige a 12, dentro de todos elige a 12, y los llama para que se queden con él. Pero también vemos algo importante desde aquí, se les va enviando a predicar. Mateo en su capítulo 3, versículo 13 y 14. Bueno, continuamos entonces, hermanos, con el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 13 al 19. La iglesia sabe, la iglesia confirma que fue edificada sobre la confesión de Pedro, pero también sobre Pedro. Al llegar a Cesarea de Filipo, les pregunto, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Y quiénes creen ustedes que soy? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Respondió Simón Pedro. Dios te ha bendecido, Simón, hijo de Jonás. Le dijo Jesús, porque esto no lo aprendiste de labios humanos. Mi Padre Celestial te lo reveló personalmente. Y aquí viene uno de los versículos importantes que tenemos que analizar y ponerle la lupa. Y le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro. Hay una conversación entre Jesús y Pedro, ¿verdad? Recordemos que antes de cuando Jesús llama a Pedro en Juan 1:42, él no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Pero Jesús, ahí en Juan 1:42, le cambia el nombre y le pone Cefas. Cefas o Kefas en arameo. Recordemos, Jesús sabía que en estos tiempos iban a existir muchas controversias, mucha gente tratando de cambiar las cosas, y por eso él no se anda con medias tintas y le pone el nombre Cefas, que quiere decir roca. En Mateo 16:18 encontramos que Jesús claramente le dice, tú eres Pedro, que significa piedra o roca, y sobre esta roca, que es Cefas o que es Pedro, edificaré mi iglesia, una iglesia, no 70,000. Jesús no tiene una colección de iglesias, Jesús tiene una sola iglesia. Y algo importante, los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Esa iglesia va a ser atacada, hermanos. Esa iglesia va a ser perseguida. Esa iglesia van a intentar incluso destruirla, pero Jesús nos dice estas maravillosas palabras. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Ojo, y pongan la lupa. Te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién? A Pedro. La puerta para que cierres te daré la llave del reino de los cielos. La puerta que cierres en la tierra. Estoy leyendo una Biblia Reina Valera y dice esto. La puerta que cierres en la tierra cerrará en el cielo. La puerta que abras en la tierra abrirá en el cielo. Algo importantísimo que tenemos que entender, que Jesús le entrega las llaves ¿a quién? A Pedro. A Pedro. Algo importantísimo. Continuamos, hermanos. En Isaías, en el capítulo 22, versículo 20 al 22, dice algo importante. Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y llamaré luego a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías, para sustituirle. Él tendrá tu uniforme. En otras versiones dice algo diferente. Él tendrá tu uniforme, título y jurisdicción, y será un padre. Escuchen algo importante, de ahí trae Jesús estas maravillosas palabras. Y será un padre para el pueblo de Jerusalén y para toda Judá. Le daré autoridad sobre mi pueblo. Lo que diga él se hará.
nadie podrá detenerlo. Lo convertiré en fuerte y firme, percha que sostenga a mi pueblo. Sobre él echarán carga y llevará con todo en sus hombros. En otras versiones dice, también habla de las llaves que le dan a este siervo, y dice, abrirá, nadie cerrará. Cerrará, nadie abrirá. Entonces, para que veamos de dónde Jesús trae estas maravillosas palabras de Mateo 16, 18. Ahora, esa iglesia empieza a caminar, y en Mateo 28, 19 encontramos algo importante. Jesús habla con esa única iglesia, la iglesia que él está fundando. He recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, algo importante, mandamiento de Jesús: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Jesús le da ese poder, envía a sus discípulos para que vayan a predicar el evangelio a todas las criaturas. Eso es lo que ha venido haciendo la iglesia desde el año 1 hasta el día de hoy. Señores, la iglesia cuenta con 266 papas de manera ininterrumpida. La iglesia católica es la única que puede demostrar bíblica, histórica y arqueológicamente que es la iglesia que Jesús fundó. Continuamos. Aquí vemos también en Hechos, el libro que nos citaron, Hechos, en el capítulo 2, versículo 14, Pedro se dirige a la multitud. Entonces Pedro se puso de pie con los 11 apóstoles y tomó la palabra. Escúchenme bien, judíos y residentes de Jerusalén. Ahora, vamos al 2:41, Hechos 2:41. Los que creyeron sus palabras, unos 3,000 en total, se bautizaron y se unieron a los demás creyentes. Acuérdense, Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré, la palabra es a futuro, edificaré mi iglesia. ¿Cuántas? Una sola iglesia en sentido singular, no en plural. Acá se viene a cumplir. Vemos cómo en Hechos 2:41, los que creyeron en sus palabras, unos 3,000 en total, se bautizaron y se unieron a los demás creyentes, que se congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, tener comunión unos con otros, compartir el pan y orar. Importantísimo. Jesús va edificando su iglesia. Y aquí la gente, aquella gente que creyó, aquella gente se bautizó y se unió a los demás creyentes. ¿Qué gente? Los que escucharon las palabras. ¿Palabras de quién? Hechos 2:14, palabras de Pedro. Hechos capítulo 2 versículo 47, y alababan a Dios todos, todo el mundo simpatizaba con ellos, y todos los días el Señor añadía, acuérdense, edificaré, Jesús sigue añadiendo, edificaré, no se les olvide esta palabra. Añadía a la comunidad a los que debían de ser salvos. Palabras importantísimas en Hechos 2:47. Pero vemos algo importante también en Hechos capítulo 5 versículos 14 y 15. El número de hombres y mujeres crecían, la iglesia se seguía edificando. El número de hombres y mujeres creían en el Señor, aumentaban más y más. La gente colocaba a los enfermos, escuchen algo importante, en las calles, en colchonetas y camillas, para que al menos la sombra de ¿quién? De Pedro los tocara. Grandes multitudes acudían de los suburbios de Jerusalén, trayendo enfermos y endemoniados, y todos eran sanados. Hechos capítulo 9 versículo 32.
Pedro viajaba de lugar en lugar a visitar. ¿A quién? A los hermanos, a esa iglesia que Cristo había fundado. Algo importante también que no se nos debe de olvidar es que en Juan, en su capítulo 21, versículo 15, dice lo siguiente: Jesús, restituye Pedro. Después de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas, cuida de mis corderos, perdón. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste de que Jesús le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Entonces le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Algo importantísimo que tenemos que entender es que Jesús aquí en este texto bíblico está nombrando pastor, líder a Pedro, a nadie más, Pedro. Y si nos vamos al capítulo 22, 31 de San Lucas, encontramos lo siguiente: Simón, Simón, date cuenta de que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Lo que pasa actualmente, la iglesia es atacada, la iglesia intenta ser destruida, que jamás van a poder, así como lo dice Mateo 16, 18. Pero ¿qué dice Jesús? Yo he rogado por ti, para que tu fe no falle, y cuando eso pase y tú hayas vuelto, ven y fortalece a tus hermanos. Aquí 2 minutos, 2 minutos. Gracias. Como Jesús ora por quién, por Pedro. Ruega por quién, por Pedro. Ahora, actualmente vemos que existen 70,000 sectas a nivel mundial. Pero Jesús fundó una sola iglesia, no miles. Esa iglesia existe desde Cristo hasta el día de hoy. Algo importante también que debemos de entender, que hoy mucha gente se dedica a fundar iglesias, y sí fundan las iglesias de ellos, e incluso pueden fundar otras 70,000 que no hay ningún problema, pero la iglesia de Cristo ya existe desde hace 2000 años. Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta de que Jesús funda su iglesia y que es una iglesia visible, una iglesia que se puede ver. Jesús es claro cuando dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mi pregunta sería la siguiente: ¿cómo pueden ustedes, protestantes, vincular a su iglesia con la iglesia verdadera si Jesús hizo esta promesa a la iglesia que él fundó en Mateo 16, 18? Jesús le dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no dijo: si se portan mal, como la iglesia ha atravesado momentos malos, con líderes que también han sido malos, pero Jesús no dijo: si se portan mal, yo no voy a estar con ustedes. Y por allá en el año 1517 van a ser la iglesia mentira. Tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu exposición también, hermano Antonio. Bueno, vamos a pasar a la segunda intervención de esta noche. Será lo que viene siendo la refutación. Antes de todo, pueden ahorita tomar unos 2 minutitos cada uno, mientras voy saludando a las personas que están aquí. Saludos a Alejandro Valtierra, a Freud, a Lulú, que está por aquí, Neri Cordón, al hermano Moreno, se apellida por ahí Moreno, Gracie, a Toño Ramos, que está regalando por aquí algunas
gorras por aquí, a César Daniel, Dios los bendiga, a Víctor, saludos, y si pueden también conectarse de dónde se están de dónde se encuentran las personas que están abajo, los que están, el hermano Paco Serrano, que está también por aquí, Moik King, no entiendo, Moykyyn. Bueno, vamos a mirar quién más nos acompaña por aquí. Miguel Guzmán, Dios les bendiga a todos ustedes. El Toche desde Bogotá, Colombia. Saludos desde México, saludos desde Lima, Perú. Nos están mirando desde California. Dios les bendiga. Vamos a mirar un minutito más, compartir mientras toman poquita agua. Se preparan el pastor y también Antonio de Baltimore. Vamos a mirar desde Austin, Texas. Muy bien. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez, norte de Chicago. Desde Chile, Indianápolis. Saludos desde Washington. Saludos cachetones, dicen por ahí. Nueva York, Los Ángeles, Houston, Texas. Desde el sur de California. Desde San Francisco, California. Desde el iPad. Saludos. Vamos a mirar algunos más. Nos vamos en 5, en 4, en 3, 2. Listo. Bueno, pastor, ¿ya está listo usted para dar la refutación en este momento? Perfecto. La refutación es tiempo de 10 minutos, ¿correcto, Antonio? Muy bien, entonces vamos a ir con los 10 minutos. Y para las personas que están aquí abajo, por favor, guarden sus mensajes, sus comentarios hasta el final. Por favor, saludos hasta México, Rumania, hasta Rumania, mira nomás. Wow, muy bien. Entonces, guarden sus mensajes, por favor. Tengan cuidado con lo que están comentando, sean respetuosos. Yo sé que a veces entra uno por aquí, por allá, engancharnos. Seamos prudentes de ambas partes, ¿sí? Seamos prudentes de ambas partes. Estamos en un en vivo, en un canal católico, pero asimismo el pastor Efimio está por aquí. Seamos respetuosos para ambas partes. Después, pueden comentar, ¿sale? Entonces, pastor, ¿ya listo? Listo. 10 minutos, comenzando en 3, 2, 1, dele. Bueno, Mateo capítulo 18, versículos 15 y 20. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo se debe de perdonar al hermano. Y esto es importante porque esta autoridad no solamente de perdonar, sino de actuar en función de su autoridad. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, diciéndole, por tanto, si tu hermano peca contra ti, es la autoridad que tiene un hermano de manera individual para actuar. Y luego dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí viene San Ignacio y dice lo mismo, ahí está la iglesia católica, que es la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia católica original que está en el libro de Hechos no es lo mismo que iglesia romanista del Vaticano allá en Roma. Sabemos que Pablo le escribió una carta a los romanos, le escribió una carta a los tesalonicenses, así que la autoridad para atar y desatar y para establecer congregaciones donde estén 2 o más reunidos, por supuesto, eso se cumplió cabalmente en el tiempo de las catacumbas, donde no se podían hacer concilios, donde no se podían hacer reuniones públicas, y vemos cómo la iglesia logró vencer al imperio romano, escondida, fraccionada, en responsabilidades compartidas, pero todos unida en un mismo espíritu de amor, de paz y de martirio. Esto es importante resaltar. Era una iglesia perseguida, no era una iglesia perseguidora, como ocurrió cuando llegó Constantino, que hubo una metamorfosis del cristianismo con el Estado imperial cruel y sanguinario de Roma, donde ya Constantino deja evidencia lo que iba a pasar en los años posteriores de convertirse en una iglesia perseguida a una iglesia que persigue en su edicto de pena capital a los arrianos. Ya allí los obispos relajados de Roma debieron de protestar en contra de una iglesia que ya estaba perdiendo la originalidad de Jesucristo. ¿Por qué tenía que protestar? Porque ya Jesucristo en el capítulo 16 de Juan dijo que muchos vendrían y os matarían y os perseguirían, y esto lo harían porque no conocen a Dios. Luego Jesús dice también
que a los discípulos que íbamos a ser perseguidos, íbamos a ser llevados hasta los concilios, íbamos a ser llevados ante los gobernantes, que fue exactamente lo que hizo la Iglesia romana del Vaticano, del imperio relajado de allá de Roma, cuando introdujo la Inquisición en asociación para delinquir entre reyes, pero eran los sacerdotes y los católicos que denunciaban a los supuestos herejes. Yo desafío al hermano que me demuestre en los primeros 100 años si Juan mandó a azotar a Diótrefes, si Pablo mandó a azotar a Fileo y a Mileto que se desviaron. No, allá se reprendía, se corregía, pero la palabra la tenía Dios sobre los creyentes y no la tenía las manos sanguinarias de lo que ocurrió después de Constantino, que ya en el año 400 se produce el primer mártir a través de la mano armada en España, donde Meléndez y Pelayo, ¿verdad?, que son historiadores católicos, historiadores de la Real Academia Española, Meléndez y Pelayo dijeron que el primer mártir o el primer asesinado por el supuesto pecado de herejía fue Prisciliano, y era porque Prisciliano, dice ellos textualmente, era un protestante que establecía la palabra de Dios como autoridad suprema y su conciencia. Así que una iglesia que después del año 313, ¿verdad?, porque hasta en el año sombrío de los padres de la iglesia, en ningún momento hubo asesinatos, ajusticiamientos, torturas y persecuciones. Las persecuciones vinieron después de Constantino, demostrando categóricamente que ya no era la iglesia benigna, mansa, humilde, generosa, que prefería morir antes de tomar las almas. Pedro lo comprendió muy bien, ocultó el arma, la espada. Jesús dijo, guarda el arma, porque el evangelio no debe ser coercitivo, el evangelio no es una propuesta violenta, el evangelio no es una respuesta impositiva, donde yo tengo que reconocer a un líder, aunque ese líder ande actuando de manera irrespetuosa a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. El Señor a través de Pablo dijo, el que no predique el evangelio conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe. Ahora, él dice que él puede demostrar, mi hermano Antonio, que él puede demostrar que han existido papas. Bueno, le tengo una noticia. Para el concilio de Cartago en el 250 no había una figura, y cuando quiso ser papa Esteban, desde mi óptica mal llamado San Esteban, vino en el concilio de Cartago en el año 257 la sentencia de 87 obispos en el concilio de Cartago, dentro de esos Cipriano, sobre bautizar a los herejes. Dice, nadie se autoproclama como obispo de obispo o por terror, porque ya se venía metiendo la fuerza coercitiva de imponer un líder, aunque fuese relajado, aunque en el año 1304 papas se autocomulgaron, se decretaron herejes, se excomulgaron, fue el gran cisma en el año 1300. Yo estaba obligado a reconocer cualquier líder porque era la imposición, entre comillas, de una mala apreciación de una iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera, cuando los apóstoles quisieron tomar los primeros puestos, Jesús corrigió aquella ambición megalómana, narcisista de a los discípulos que no habían madurado. Pero tristemente el diablo se metió en la iglesia, la cizaña se metió. Jesús dijo que se iba a meter. Y dice, en el concilio de Cartago, nadie se autoproclama como obispo o por terror tiránico obligan a sus colegas a la necesidad de obedecer, ya que cada obispo, en el libre uso de su libertad y poder, tiene el derecho de formar su propio juicio y no puede más ser juzgado por otro que él mismo juzga a otro. La sentencia de 87 obispos en el concilio de Cartago, ya allí se cae esa falsa interpretación de una sucesión de papas que solamente lo van a conseguir en la historia de la iglesia, pero en la historia secular es difícil de demostrarlo. Antonio solo defendió la iglesia que yo amo y sigo, que es la iglesia verdadera de los primeros 100 años.
Esa iglesia de los primeros 100 años es la que yo sigo. En ella no tengo nada que cuestionar. Escuchen bien, hermano Antonio. Si Pedro era pastor de los gentiles y que Dios a través de Jesucristo lo mandó a cuidar las ovejas, ¿por qué Pedro se retraía y se apartaba porque le tenía miedo a los judíos y fue reprendido por Pablo? 2 minutos. 2 minutos, ok. Si Pedro era el obispo, si Pedro era el papa de los gentiles también, ¿por qué Pedro se retraía y se apartaba como un mero cobarde, donde Pablo lo llamó hipócrita a él y a Bernabé? No, hermano, Pedro no era el papa de los gentiles, porque ni los amaba, se retraía. Usted no sabe lo que es la palabra retraerse por miedo a los judíos. Pedro estaba incumpliendo el santo mandamiento del Señor Jesucristo, no solamente de pastorear a los judíos, tenía preferencia, y por eso que Pablo lo reprendió duramente. Esta sola evidencia demuestra que Pedro no era el papa de los gentiles, no era el pastor, porque le tenía miedo a los judíos, menospreciaba a los gentiles y tuvo que ser reprendido por Pablo. Por eso que Pablo en el capítulo 1 de Gálatas, en prosecución con el capítulo 2, dice: maldito el que predique este evangelio que no sea el que nosotros predicamos. Si un ángel del cielo o uno de nosotros predica, porque Pedro estaba torciendo la igualdad, la justicia, lo que Dios mismo le había querido enseñar, pero Pedro no había podido comprender. Sabemos las limitaciones humanas que yo tengo, que todos tenemos. Así que con este solo versículo queda completamente aclarado que Pedro no era el obispo, ni el papa, ni el pastor de aquellos creyentes que él despreció por miedo a los judíos. Nosotros amparamos nuestra fe en una iglesia original basada no en Pedro, que es un hombre débil, que cometió errores al principio y hasta el final, es en el eterno, infalible Rey de Reyes, Señor de Señores. Y si alguien actúa en contra de lo que Jesús enseñó, nos apartamos de él. Tiempo. Muy bien. Vamos a... No, voy a citar algo un poquito muy importante, Pastor Efimio, no para contradecir nada de lo que usted está diciendo, solamente para enseñar y educar a los demás hermanos, bueno, mis hermanos en la fe y ciertos evangélicos. Este momento es momento de refutación. Ciertamente fue su exposición, se le respetó. Hubo momentos que no refutaba, sino estaba exponiendo temas, ¿sí? Entonces, en el momento de la refutación para los demás hermanos, en el momento del debate, es refutar lo que el oponente estaba mencionando. Entonces, para que quede claro, respeto su exposición, respeto todo lo que aportó Pastor Efimio, Dios lo siga bendiciendo, y vamos ahora a darle el paso a Antonio Apologeta. Muchas gracias. Gracias, no debiste de hacer eso, Luis, oíste, no debiste de hacer eso. Eso no está dentro de tus competencias. Porque ahora bueno, yo te puedo decir, escucha bien, Luis, yo te puedo decir, le refuté, mira las cosas que le refuté, en que él dijo que Pedro era el único que tenía la llave, que la iglesia perseguida es de Jerusalén, y le dije que la iglesia que perseguía era de Roma. Le refuté lo de los papas con el Cipriano, le refuté lo de Pedro. O sea que todo para mí fue refutado. Vamos a continuar. El debate, pastor, por favor. Solamente vamos a ser imparcial. Bueno, pero él tomó una línea, Antonio, tú sabes bien que él tomó una línea que no debió de hacer. No, solamente... Esa sugerencia se la guarda él. Esa sugerencia se la guarda él. La evaluación de esto se lo guarda él. Él no podía declarar esa evaluación. Tú lo sabes muy bien, Antonio. En ningún momento estoy en contra de lo que usted está diciendo. Solamente lo hago para que las personas que estén abajo sepan que es un debate, ¿sí? Sepan Tú porque... diste una valoración, hermano, que esa valoración yo te la puedo refutar porque le refuté todos los puntos a él. Bueno, vamos no debiste dar una valoración, Luis. Lo lamento, Luis. Lo acordado. Antonio, tú y yo acordamos muy bien cuál era va a ser la pauta. Y Antonio, esa no estaba metida. Antonio Apologeta,
tienes que argumentar, refutar los argumentos principales. Eso es lo del debate. Tenemos que aclarar que en un debate se refutan los argumentos principales. Entonces, aquí no podemos exponer otro tema, sino que se tiene que refutar los argumentos principales. Entonces, te toca a ti, Antonio. Vamos a pasarte a lo que viene siendo 10 minutos cuando tú estés listo. Ya. Muy bien, perfecto. 10 minutos. Gracias, hermano Luis. El pastor primeramente se salió del tema. Así como ustedes se pueden dar cuenta, habló de la Inquisición, habló de muchas cosas que no voy a refutar porque no es el tema. Voy a hablar acerca de lo que es la iglesia verdadera de Cristo. Continuaré. Pastor, no es iglesia romana. La iglesia tiene 24 ritos, por si usted no sabía. Y le voy a dar aquí unos datos para que usted aprenda y se dé cuenta de las cosas. Carta de San Pablo a los romanos, ubicada Roma, Italia. Nombre actual, Iglesia Católica Apostólica Romana. Carta dirigida a los corintios, ubicación en Corinto, Grecia. Nombre actual, Católica Ortodoxa Griega. Carta dirigida a los efesios, ubicación Éfeso, Turquía. Nombre, Iglesia Greco-Católica Maronita. Carta dirigida a los Gálatas, ubicada Galacia, Turquía. Nombre, Católica Siria. Carta dirigida a los Filipenses, ubicada Filipo, Macedonia. Nombre, Católica Ortodoxa Griega. Carta dirigida a los Colosenses, ubicación Colosa, ciudad bizantina, Lenay, la actual ONS, Turquía. Nombre, Católica Bizantina. Para que conozca y tenga esos pequeños datos, pastor. Usted también dijo, habló de Hechos 2.39, Hechos 2.38. Pastor, ahí se está hablando del bautismo. Hechos 2.38 dice, el bautismo es para perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Es justamente lo que hace la Iglesia Católica, por eso se bautizan familias. Entonces, no me salga con eso, pastor, eso no tiene nada que ver. Ahora, lo que usted no sabe, pastor, es que la iglesia no cambia. Mateo 28:20 dice lo siguiente: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay una promesa, pastor. ¿En qué momento se termina esa promesa? Usted en estos momentos le acaba de decir mentiroso a Cristo, porque usted dice que Cristo no va a cumplir con esa promesa y que esta iglesia se terminó después del siglo I y que de ahí dijo un montón de barbaridades. Pastor, por favor, céntrese en el tema, hablemos de lo que es el tema principal. Usted dice que en los primeros siglos no había papas. Vamos a ver, dice, comencemos la cuestión de discrepancia respecto a quién fue el sucesor de Pedro. Vamos a ver que aquí nos dan una lista de papas y se los voy a mencionar para que usted vea, para que usted analice. Primero es Pedro, luego está Lino, luego está Anacleto, Clemente. Pastor, usted no conoce, no sabe, actualmente son 266 papas, con el Papa Francisco hasta el tiempo actual. Usted no me demostró que su iglesia sea la verdadera de Cristo. Usted vino a hablar de otros temas, no me ha demostrado nada, pastor. Y si nos vamos a analizar que esa iglesia tiene que ser visible. Veamos lo siguiente. Vamos a leer Mateo 10:40. El que recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 10:40. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Juan 20, 21, 22. Pastor, usted tomó esa cita. Juan 20, 21, 22 y 23, ¿qué nos dice? Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. A quienes ustedes descarguen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se le perdonen no les serán perdonados. Pastor, ustedes no tienen ese poder. Yo le pregunto a usted, ¿quién lo nombró pastor? ¿Y quién le da la autoridad para nombrar pastoras? ¿Quién le da esa autoridad a usted? ¿En qué parte de la Biblia, qué texto bíblico usted me va a dar para sustentar
la doctrina de las pastoras. Entonces, pastor, de verdad, voy a continuar con el tema. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, para que si me tardo, sepas cómo hay que comportarse en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Cuál iglesia? La que fundó Cristo, esa única iglesia que tiene 266 papas hasta el día de hoy. Usted habló de las catacumbas de Roma, pastor. ¿Usted sabe a quién le pertenecen las catacumbas de Roma? ¿Ustedes saben qué se hacía en las catacumbas de Roma? Ahí se celebraba la Eucaristía, pastor. Si usted tiene la oportunidad de ir y conocer, vaya y dése cuenta lo que ahí sucedía. Y esa iglesia de que usted habla de la persecución, la iglesia perseguida es la iglesia católica, la iglesia que Cristo fundó. Si usted se va a Mateo 16, 19, dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta iglesia va a ser atacada, esa iglesia van a intentar destruirla, pero no lo van a lograr porque Jesús dio su palabra. Usted va ahorita y se da cuenta, por ejemplo, lo que está sucediendo en Nicaragua. La iglesia está siendo perseguida, pastor. Usted me viene a hablar de muchas cosas, pero no me tiene pruebas. Pastor, céntrese en el tema. Segunda de Timoteo 1:6. Por eso te aconsejo que avives la llama del don que Dios te da cuando puse las manos sobre ti. El Espíritu, que es don de Dios, no quiere que temamos a la gente, sino que tengamos fortaleza y amor, dominio propio. Ahora, pastor, usted también me habló de la piedra que es Cristo. Nosotros sabemos que Jesús es la piedra angular. Eso la iglesia jamás ha dicho que no sea la piedra angular. Cristo es la piedra angular. Pero Cristo mismo fue quien le cambió el nombre a Pedro, esa piedra angular. ¿Qué significa? La piedra angular es invisible, pero él quiso dejar a Pedro como pastor. Juan 21:15, yo ya se lo cité, léalo. Lo dejó como pastor, como líder. Ahora, ese mismo Cristo en Juan 1:42 le cambió el nombre a Pedro y le puso Cefas, que significa roca. Y en los textos bíblicos que yo le he citado en toditos, donde se habla también de Pedro como líder, todo el tiempo usted va a encontrar que Pedro ha sido el líder. Ahora, en la iglesia de Cristo, pastor Efimio Zambrano, hay obispos, hay presbíteros, hay diáconos. Usted demuéstreme si en su iglesia existen los presbíteros, si existen los diáconos. Todos los papas, todos los sacerdotes han sido elegidos o nombrados bajo la sucesión apostólica. Pastor, ¿usted cuenta con esa sucesión? ¿En qué momento o quién le impuso las manos a usted, pastor? Si usted pertenece a la iglesia de Cristo, a la iglesia verdadera, tiene que darme pruebas. Usted no me ha mostrado nada de que su iglesia sea la verdadera de Cristo. Y se lo digo con mucho respeto, con mucho cariño. Usted podrá fundar 100,000 iglesias si usted quiere, pero esas son las iglesias suyas de usted. Gracias. Porque Cristo ya fundó su iglesia. Mateo 16:18. Esa iglesia existe desde Cristo hasta el día de hoy. Entonces, pastor, en la refutación, en la contrarrefutación, me gustaría que usted me demostrara si en su iglesia hay obispos, si en su iglesia hay diáconos, si en su iglesia hay presbíteros. No lo hay, pastor. No lo hay. Ahora, me gustaría también que me mostrara el nombre, o me diera el nombre de un pastor pentecostal en los primeros siglos. No va a poder. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia pentecostal fue fundada, no tiene más de 300 años, por Carlos Parán. Entonces, pastor, ¿cómo puede usted llegar? ¿Cómo puede decir usted que su iglesia es la verdadera de Cristo si no me puede dar una sola prueba histórica, una prueba arqueológica, ni me puede fundamentarlo con la Biblia? Usted ha hablado de muchas cosas, nos ha dado una exposición de diferentes temas, pero no se ha centrado en el tema de la iglesia verdadera de Cristo, que es el tema al que fuimos invitados a debatir hoy. Entonces, en su siguiente exposición me gustaría que me demostrara que su iglesia es la verdadera de Cristo, que me dé argumentos
que me dé pruebas, si es posible, el nombre de un pastor, de una obra literaria, de algo que haya hecho en los primeros siglos. Porque según yo entiendo y según mi conocimiento es que todas las iglesias protestantes surgen después de 1517 con Martín Lutero. Por eso, pastor, usted no va a poderme dar ninguna prueba. No creo, le voy a dar tiempo. Muy bien. Vamos a saludar 2 minutitos rapidito a todos los que están aquí abajo. Por favor, guarden prudencia de ambas partes. Solamente edifíquense, tomen lo bueno y lo que no les apetite en el espíritu. Por favor, solamente guarden respeto mutuo. Ya ustedes se van a estar edificando, ¿sí? Saquen sus propias conclusiones cada uno de ustedes. Bueno, vamos a mirar otra vez de dónde se están conectando, por favor. Saludos a Meldy, Yareli Catholic. ¿Quién está por aquí? Ciro Aguilar también, que está por aquí. Vamos a mirar a Alice, a Aim Sosa, a Pacto Soberanía y a todos los que están aquí. A Jairo, vamos a mirar desde Panamá, a Cruzado, a Rodrigo, desde México, desde Cali. Otra vez, pastor, ¿usted en dónde se encuentra? En Venezuela, Estados Unidos. Venezuela en la casa. Antonio Apologeta, ¿desde dónde transmites? Tapachula, Chiapas. Saluditos. Desde México. Desde Chicago Chicago nos visitan, desde México, desde Oklahoma. Vamos a mirar saludos desde Virginia, New York, Michigan, Michoacán, México, Estado de México, Chiapas, Guanajuato, México, desde Dallas, Virginia, Rumania, Texas, Los Ángeles, Guatemala, Jalisco presente, desde Santo Domingo, República Dominicana en la casa, Puerto Rico, Georgia, Lima, Perú, Córdoba, Veracruz, México, Virginia, Perú, San José, California, Arkansas, Bolivia, Mexicali, desde mi casa, dicen por ahí. Bueno, qué bonito, hermanos, qué bonito que se han unido bastantes personas aquí en la transmisión desde Uruguay, por ahí el hermano Luis Lisboa, saludos. Y vamos a comenzar en esta parte, tercera exposición, son 5 minutos, ¿correcto? 5 minutos, ok. Contrarrefutación a los argumentos dados de parte de Antonio Apologeta. Vamos a comenzar cuando usted esté listo, pastor. Si me puede avisar 5 minutos cuando esté listo. Muy bien. Listo. Vamos a dar inicio en 3, en 2, en 1. Vamos. Bueno, el que empezó diciendo y saliéndose del tema y nombrando los papas fue él. Y yo tuve que explicar lo de los papas. Quien se está saliendo del tema es él. Me está pidiendo lo de la imposición de manos sobre las pastores y pastoras. Ese no es el tema. El tema es la iglesia verdadera y de Jesucristo. Entonces, quien empezó saliéndose del tema es él. Pero bueno, es normal. Aquí estamos luchando 2 contra 1. Ok, en cuanto a la demostración de nuestra iglesia, él también me tiene que probar, ¿verdad?, los cardenales y los papas en los primeros 100 años. No me lo va a poder probar. No me va a poder probar carmelitas, no me va a poder probar monjas, no me va a poder. Bueno, tomo las palabras célebres de Francisco. Reunidos en Pentecostés estaban los obispos. No había cura, menos mal. Si alguien quiere corroborar, en mi muro está el video que dice Francisco. Ahora, con respecto a la conservación y las evidencias, cuando se consiguieron los manuscritos en Qumran para las evidencias arqueológicas que él me reclamó, se consiguió las ruinas de un antiguo monasterio y sabemos que en Qumran se metieron unos puritanos judíos conservadores y también cristianos huyendo de la persecución de la maquiavélica, asesina y aparato de una iglesia relajada. Y cuando yo tomo la Inquisición, yo lo tomo porque es la evidencia más clara y contundente, hay muchos más, de una iglesia que no es fiel ni verdadera, porque ninguna iglesia fiel y verdadera va a tomar las armas para asesinar contraviniendo con lo que Jesucristo dijo. En este error cayeron iglesia reformada e iglesia católica.
Entonces, en esas evidencias, en Qumran se consiguió la ruina de un antiguo monasterio con escritos del Nuevo Testamento que datan aproximadamente del año 800 después de Cristo. Quiere decir que ya en los años 800 había creyentes que fueron perseguidos, dentro de eso los iconoclastas, priscilianos, paulicianos, y habían evidentemente comunas que huían a los montes, porque fue el mandato del Señor Jesús de que si nos perseguían por los mismos hermanos, y Jesús lo dijo, que muchos creyendo conocer a Dios nos perseguirían. Por esto lo harían porque no lo conocen. Por supuesto, 4 papas que se excomulgaron en la Edad Media del año 1300, evidentemente no conocían a Dios. Entonces, las iglesias fieles son pequeños remanentes que fueron quedando, y allí se conservó la verdad puritana, como Jesús prometió que se iba a conservar y que nos iba a acompañar todos los días. Así como Israel se descarriaba y perdía el horizonte, y Dios guardaba pequeños remanentes, Dios guardó pequeños remanentes. Y vemos que en Apocalipsis está Esmirna y Filadelfia, que es el 40% de fidelidad. 2 minutos. ¿Ah? Ok. Sí, 2 minutos. Que es el 40% de fidelidad de los obispos de los obispos. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que ocurrió en la Edad Sombría, cuando no había recogido toda la Biblia? Pudo haber ocurrido el mismo naufragio que ocurrió con Israel, donde Dios tuvo que levantar a Elías, a Eliseo, y siempre se conservó pequeños grupos. La iglesia en el antiguo, a través del pueblo de Israel, y en el nuevo, la fidelidad, como dice mi viejo padre que está en el cielo, no es comida de todo pájaro. La fidelidad y el compromiso con la originalidad es escasa, como Esmirna y Filadelfia. Nosotros quedamos en figuras, en esparcida, hasta que llegó la reforma, y la reforma pudo recoger los paulicianos, los priscilianos, los iconoclastas que se fueron guardando, unos extraviados en algunas áreas, pero el único extravío no es una herejía como los arrianos, que están equivocados, porque asesinar hermanos de la fe, perseguir hermanos de la fe, también es una obra de la carne, cual herejía que se cometieron como Sabelianos, Montanos y otros más. Así que la Iglesia Católica romana, del rito romano, no representa a la iglesia fiel y verdadera como ejemplo nosotros a seguir. Tenemos que ir y volver a la iglesia primitiva de los primeros 100 años, imitarlo. Allí no hay marianismo, en el libro de Hechos no hay imágenes, allí no hay papas, allí no hay cardenales, allí no hay. Y otra cosa, a mí me puso las manos el ministerio del obispo José Coto, y yo fui 3 años prevístero de la iglesia del fuego de Dios. Tiempo. Gracias, pastor Efimio Zambrano. Vamos a pasar ahora con la contrarrefutación del hermano Antonio Apologeta. Vamos a mirar un segundo. Dime cuando estés listo, Antonio. Ya. Comenzamos en 3, en 2, 1, dale. Sí, pastor. Le voy a dar nada más 5 nombres para que usted tenga una idea y para que después se vaya a googlear y lo busque. San Pedro, Simón Barjona, San Lino, Tuscany, del 67 al 76. San Anacleto, Roma, año 76 al 88. San Clemente, año 88 al 89. San Evaristo, Grecia, año 97-105. San Alejandro, Roma, 105-115. San Sixto I, Roma, 115-125. San Telésfero, Grecia, 125 al 136. Nada más le doy unos datos para que el pastor vaya a googlear. Esos son los primeros papas, para que usted tenga la idea de esa sucesión apostólica, 266 papas de manera interrumpida. Por lo tanto, somos la iglesia verdadera de Cristo. Es la iglesia la que viene desde el primer siglo hasta el día de hoy. Pruebas tenemos. El gato es negro, los pelos los traemos en la mano, pastor. Ahora, algo importante que usted debe de entender, que esa iglesia es santa porque la fundó Cristo. Es santa pero imperfecta.
imperfecta por todos los que la formamos. ¿Qué nos dice la parábola en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30? Otra, las parábolas o simbolismo que uso Jesús en lo siguiente. Bueno, el reino de los cielos es como el labrador que planta la buena semilla en el campo. Pero por la noche, mientras la gente duerme, su enemigo va y siembra malas hierbas entre el trigo. Cuando las plantas empiezan a crecer, la mala hierba crece también. Al ver los trabajadores del labrador, corren donde está y le dicen: Señor, el terreno en que sembraste aquellos granos de buena calidad están llenos de hierbas malas. Seguro que alguno de mis enemigos las sembró. Explicó el labrador. ¿Quieres que arranquemos la mala hierba?, preguntaron los trabajadores. No, respondió el labrador, porque puedes dañar el trigo. Dejen que crezcan juntos y cuando llegue el tiempo de la cosecha daremos instrucciones a los segadores para que arranquen primero la cizaña y la quemen después, que pongan el trigo en el granero. Pastor, la iglesia es de santos porque Cristo la fundó, de pecadores por lo que aquí dice. No podemos desechar la cizaña, eso lo va a hacer Cristo al final. Eso es como primer punto. Ahora, pastor, el siguiente es: no se escandalice si entre los apóstoles de Jesús, que fueron 12, 2 minutos. Gracias, que fueron 12, habían 3, vamos a mencionar: Pedro, Tomás y ¿quién es el otro? Pedro, Tomás. Vamos a hablar de ellos 2. Pedro lo negó, Tomás no le creyó. Entonces, dentro de esos 12 que tuvieron al Rey de Reyes, al Maestro de Maestros, hubieron 3 personas que fallaron. ¿Qué nos enseña eso teológicamente, pastor? Usted es maestro de teología, como usted lo decía, y no puede discernir esto. ¿Qué nos enseña? Que dentro de la iglesia, de cada 10, 2 o 3 van a actuar mal. Pero no por eso deja de ser la iglesia de Cristo, porque el texto es claro: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pastor, demuéstreme que su iglesia es la verdadera de Cristo. Hábleme de su iglesia. Usted no nos ha mencionado nada absolutamente de su iglesia. Yo ya le di lista de papas, ya le hablé de algunas iglesias del rito, de los 24 ritos. Ya le mencioné varias cosas que caracterizan a la iglesia que es una, Mateo 16, 18, la iglesia que es apostólica porque está formada por los apóstoles desde el inicio hasta el día de hoy, la iglesia que es, ¿por qué se le dice romana, pastor? Porque la sede está en Roma, no se haga bolas con eso. Entonces, pastor, espero que en estos 5 minutos de conclusión me dé los datos de su iglesia y nos demuestre que su iglesia es la verdadera de Cristo. ¿Cuánto me falta, Luis? 15 segundos. Ok, con eso me quedo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a pasar. Si bien te escuché, dices quedan 5 minutos de conclusión. Ok, muy bien. Bueno, Pastor Efimio, ¿listo? Su micrófono está apagado ahorita. Ok, ahora la cámara. ¿El micrófono sigue apagado, Pastor Efimio? Ok, muy bien, perfecto. Vamos a... ¿Listo? Listo. Muy bien, comenzamos en 3, en 2, en 1, 5 minutos ya. Bueno, somos la iglesia verdadera, más apegada a la fidelidad, porque cuando yo digo que Pérgamo no es verdadera por haber sido infiel, que Tiatira no es verdadera porque fue infiel, estoy siendo reduccionista. Ellos eran descendientes de la iglesia original de Pablo y de Pedro, pero cometieron falla. Yo pretendo ser, por obediencia y pragmatismo, la iglesia más acercada a la originalidad y no la iglesia relajada del Imperio Romano. Pues primero, porque nosotros somos carismáticos en los dones del Espíritu Santo, somos bautizados en lengua, somos utilizados por Dios en profecía.
existen en nosotros los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros de la palabra y pastores. Existe en nosotros el obispo, tal cual como Pablo lo describió, obispo irrepresible de 205 iglesias que estamos en la Concepción. No tenemos en 29 años ningún caso de pedofilia, y si lo hubiese, lo denunciara por causa de que yo soy defensor de los derechos humanos fundamentales, y como docente estoy obligado ante el aparato del Estado a denunciar, y sea quien sea. Entonces somos obispos no relajados, obispos que nos casamos, como dijo Pablo, que el obispo sea marido de una sola mujer. Somos la iglesia más parecida porque predicamos públicamente y por las casas, dándole la oportunidad a que en cada sector exista una iglesia, multiplicando los creyentes que se añaden día a día a través del poderoso Espíritu Santo. Somos una iglesia muy parecida al libro de Hechos, porque tenemos en este momento tenemos la dedicación plena de rescatar muchachos de la calle, huérfanos, viudas. Desde hace 29 años estamos convirtiendo drogos, ladrones de carros, sicarios, y hoy son nuevas vidas transformadas por el poder de Dios. Por eso que somos una iglesia original. ¿Por qué somos una iglesia original, fiel y verdadera? Porque mantenemos altos rangos y altas exigencias de moralidad y de santidad en el fruto del Espíritu Santo. Somos la iglesia verdadera de Jesucristo. En esta conclusión, ¿por qué somos la iglesia verdadera más acercada a la originalidad? Porque hacemos hincapié en el fruto del Espíritu Santo, que es toda bondad, justicia y amor. Nosotros no hacemos hincapié en veneración a santos. Nuestra veneración y santidad está enfocada en el fruto del Espíritu Santo, como dijo Pablo en Gálatas, que debemos de desarrollar el fruto del Espíritu Santo. 2 minutos. Somos bautizados en lengua, así como la... 2 minutos. ¿Cuánto queda? 2 minutos. Entonces, por esa razón, por esa razón somos los originales. Somos originales porque nosotros, cuando cualquier líder se descarrea, inmediatamente nosotros los reprendemos. No nos importa si es apóstol, si no es apóstol. Se cometió un error, lo reprendemos, como hizo Pablo. Somos la iglesia original porque en nosotros hay obispo. Yo fui ungido por un obispo en Nueva York, el hermano José Coto. Hay presbítero. Yo fui tres años como presbítero, funcioné en la organización que trabajé. Hay diáconos dentro de la iglesia. En nosotros hay diáconos. Para que el hermano Ortiz no conoce nuestro mover. En medio de nosotros están los pastores, los obispos, los presbíteros, los ancianos. Todas esas figuras existen en medio de nosotros. Lo que no existe es cardenales, curas y el celibato impuesto, porque si hay pastores que son célibes, pero no es algo impuesto, es algo de elección. Entonces, así como Pablo lo presentó, que era una cuestión de elección y que podíamos casarnos y que criemos hijos, y eso es lo que hacemos nosotros. Así que tenemos el fruto, tenemos la postura más cerca de la originalidad. Y el apóstol Pedro dijo en su segunda carta, una fe igualmente preciosa que la que ellos practicaron. Y esa fe es añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y nos conducimos y hacemos gran hincapié en el fruto glorioso del Espíritu Santo, cosa que podemos decir nosotros los pentecostales, que jamás hemos tomado un arma para asesinar como lo hizo la iglesia católica en un tiempo, y tristemente la iglesia reformada cometió ese error. Tiempo. Muy bien. Ok, un segundito. Ok, muy bien. Listo, Antonio, apologeta, para dar tu conclusión. Sí. No más. Oh, gracias. Sí. Listo. Gracias, Pastor Efimio. Sí. Que muchas gracias. Mantuvo su micrófono apagado. Vamos a comenzar. Conclusión en 3, 2, 1. Dale. Ya, gracias. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidad sexual, los que practican la brujería, los que adoran ídolos, los mentirosos,
Los mentirosos, escuche pastor, serán arrojados al lago que arde con fuego, azufre, que es la segunda muerte. Ahora me voy a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Los falsos maestros y su destrucción. Pero así como en el pasado hubo falsos profetas, entre ustedes surgirán falsos maestros que veladamente les mentirán acerca de Dios y hasta negarán al mismo Señor que los salvó. La condenación de los tales será repentina y terrible, pero muchos imitarán su vida perversa y eso hará que se hable mal del camino de la verdad. Tan ambiciosos serán esos maestros que les dirán cualquier cosa con tal de sacarles el dinero, pero Dios hace tiempo que ha dictado sentencia contra ellos y su destrucción está por caerles encima. Conclusión, pastor, usted no pudo probar que es la iglesia verdadera de Cristo, porque ahí en su iglesia se cuecen habas también. Segundo punto, Colosenses 3:5 dice que la idolatría en el Nuevo Testamento es el amor al dinero. Eso es idolatría, pastor. Entonces, como digo, usted no me pudo probar, triste y lamentablemente, yo le dejé bastante contenido para que usted vaya, googlee y busque primeramente los primeros papas, luego busque la sucesión apostólica y algo importante, muchos dicen que se han salido de la iglesia. ¿Sabe cómo se le llama eso, pastor? Anticristos. Salieron de los nuestros, pero no eran de los nuestros porque no se quedaron con nosotros. Importante, pastor. Entonces, triste y lamentablemente, no pudo demostrar que su iglesia sea la verdadera de Cristo. Hay una sola iglesia fundada por Jesús, Mateo 16:18. Esa iglesia existe desde los primeros siglos hasta el día de hoy. Usted no va a poder refutarme los 266 papas de manera ininterrumpida. Una iglesia que tiene presbíteros, que tiene diáconos, que tiene obispos. Segundo, somos la iglesia verdadera de Cristo porque tenemos la arqueología, catacumbas de Roma. Somos la iglesia que define los 27 libros del Nuevo Testamento, pastor. Gracias a esta iglesia se tiene Biblia. Gracias a esa iglesia se conoce de Cristo, porque es la iglesia que empezó a predicar incluso sin Biblia en los primeros siglos con la tradición oral, y hasta que llega en el 382 San Damaso primero, que 2 minutos da a conocer la Biblia por primera vez con 73 libros. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho realmente la iglesia evangélica, pastor? Dividir el año 1517 con Martín Lutero. ¿Qué es lo que hizo? Quitarle 7 libros a la Biblia. ¿Qué es lo que hace la iglesia, las iglesias evangélicas? Es dividir nada más. ¿Cuántas sectas? 70,000 sectas hasta el día de hoy, pastor. Esto va a continuar porque ustedes siguen fundando sin ninguna autorización, porque en la Biblia no se habla y ni se dice vayan a fundar iglesias. En la Biblia no se dice vayan a ordenar pastoras. En la Biblia no se dice vayan. En el Nuevo Testamento no existe un solo texto bíblico que hable del cobrar el diezmo, y la iglesia católica verdadera de Cristo no hace eso, no cobra el diezmo. Hace como según enseña la Biblia, que cada quien dé lo que nazca de su corazón. Con eso termino, pastor. Muchas gracias. Te queda 1 minuto. ¿Quieres dejarlo allí o quieres terminar? Te queda 1 minuto. Pues no, nada más decirle a mis hermanos, aprovechando, que estudien, que se preparen, permíteme. Saldrán Sí. falsos. No, permíteme, tranquilo. Eso lo podemos dejar ya hasta el final para no dar ninguna aclaraciones. Por favor, Antonio, centrados en el tema, has terminado tu exposición. Hasta ahí la dejamos entonces. Muy bien, entonces se viene la pregunta, ¿verdad? Así es. Ok, entonces vamos a permitir 1 minuto de exposición a la pregunta. ¿Cuánto tiempo quieren? Porque esto no quedamos de acuerdo. ¿Cuánto tiempo se tiene que hacer para contestar la pregunta? 2 minutos, 3 minutos, ¿cuánto tiempo para contestar la pregunta? ¿2 minutos está bien, pastor? ¿Qué opina?
Sí, está bien, 2 minutos. 2 minutos, ok. ¿Se puede formular la pregunta en 1 minuto? Antonio, tienes que contestar 2 minutos solamente. Igualmente el pastor cuando le toque su turno. Voy a cambiar el tiempo, permítanme en un segundo. Entonces vamos con 1 minuto de formulación, formular la pregunta. ¿Listo, pastor? Listo. Muy bien. En 3, 2, 1, comience. Jesús en Juan capítulo 16, Mateo 10, 17 y 18 afirmó proféticamente que sus discípulos serían muertos, asesinados, perseguidos, entregados a concilios gobernantes por quienes pretenden seguir a Dios, y esto lo hacen porque no conocen a Dios. Y sabemos que no lo conocen a Dios. Los que no conocen a Dios y obedecen el evangelio serán excluidos. Pregunto, la Iglesia Católica del rito romano, con su Inquisición, y los reformados violentos entre Lutero y Calvino, fueron una iglesia verdadera y fiel en Jesucristo, aun cuando fueron violentos en desobedecer y prácticamente parecerse a lo que Jesús definió como infieles y que iban a perder la salvación. Esa es mi pregunta. Muy bien. Permítame. Antonio, ¿entendiste la pregunta o quieres que la vuelva a formular? Sí, que ¿la entendiste? No, sí, la entendí. Sí, ok, muy bien. Entonces van a ser 2 minutos para responder. Antes de todo, no hemos contestado, no hemos dicho después de tu respuesta cuánto tiempo será la respuesta de la contrarrespuesta del pastor Efinio después de lo que tú vayas a compartir. ¿Cuánto tiempo va a ser? Porque no quedamos de acuerdo en eso. ¿Están viendo? 2 minutos. 2 minutos para usted también. ¿O 1 minuto? Ya para... Perfecto. 2 minutos, muy bien. Entonces, Antonio Apologeta expondrá hacia la respuesta 2 minutos y el pastor Efimio contrarresponderá por 2 minutos también. Entonces, damos paso en... Permíteme. Ok, 3, 2, 1, dale. Pastor, en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, yo le respondí: la iglesia es de santos y pecadores. Santo porque Cristo la fundó, pecadores por todos la que lo formamos. Así habla también del trigo y la cizaña, que al final Jesús será quien separe el trigo de la cizaña. Él va a ser quien ordene que se separe el trigo de la cizaña, y la cizaña va a ser quemada. Pero no por eso la iglesia deja de ser la iglesia verdadera de Cristo, a pesar de los malos momentos que nuestra iglesia ha tenido. Y eso es fidelidad plena. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de todo lo que ha sufrido desde los primeros siglos hasta el día de hoy, esta iglesia se ha mantenido fiel a Cristo. Ya llevamos más de 2023 años, pastor, hasta el día de hoy. Y le vuelvo a repetir, con esos 266 papas, luchando día con día en los momentos buenos y malos, pero al final no se preocupe por los que hicieron cosas malas, pastor, que Jesús va a ser quien se encargue de ellos. Esa es mi respuesta, hermano Luis Ángel. Muy bien, te quedaban 40 segundos. ¿Quieres continuar con tu respuesta o la quieres dejar allí? 40 segundos. La dejas ahí, muy bien. Entonces ahora el pastor Efimio tiene que contrarrestar lo que fuese su respuesta a la pregunta que le hizo. 2 minutos solamente. ¿Listo, pastor? 3, 2, 1, dale. Por lo menos el hermano Antonio reconoció que hubo una infidelidad en el tratamiento de la doctrina de Jesucristo en esos líderes. Por tal razón, al él confesar y aprobar que hubo infidelidad, le da la razón a Pablo en decirnos que a las personas reproba nos apartemos de ellos. Aquellos que finjan piedad, pero que sus hechos lo nieguen, capítulo 3 de 2 de Timoteo, hay que apartarnos. Cuando él reconoce que hubo esa gravedad y no son fallas ni pecadillos, estamos hablando de asesinatos, y los suicidas y asesinos no heredarán el reino de los cielos, porque estas cosas hacen
porque no conocen al Padre, dijo Jesús en Juan capítulo 16. Por tal razón nos da contundentemente la razón de apartarnos, como dijo Jesús, que si nos perseguían de una ciudad a otra, huyamos. Entonces le da la razón a la Reforma de huir de estos maquiavélicos que con el poder del Estado asesinaron y persiguieron la iglesia durante 400 años de antitestimonio, como lo dijo Juan Pablo II en Tertium Milenio Adveniente 33. Los errores, incoherencia, lentitudes, escándalos, alejamientos obligaron a los verdaderos fieles creyentes en Dios a retirarse de ese maquiavélico liderazgo hegemónico, megalómano y asesino de estos papas que él nombra, y que categóricamente, comparándolo históricamente, no lo va a poder probar. Pero ese es su criterio. Nosotros sabemos muy bien que el único que tenemos que obedecer a Jesús. Y si un ser humano como Pedro desobedece a Jesús, estamos obligados a resistirle, a reprenderle, como hizo Lutero con los papas que se habían corrompido en aquel instante. Y como lo ha venido haciendo la Iglesia Reformada en reprender cualquier líder que se extravíe. Muy bien, tiempo. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que viene siendo la pregunta del hermano Antonio al pastor Efimio. Va a ser 1 minuto para formular tu pregunta. Si por cualquier cosa el pastor no entiende la pregunta, vuelves a formular la pregunta para que así pueda haber una respuesta adecuada de parte del pastor. Entonces, ¿estás listo, Antonio? Listo, ok. Sí. Comenzamos en 3, en 2, en 1. Dale. Pastor, si su iglesia es la iglesia verdadera de Cristo, la iglesia Pentecostés, debe de tener una historia ininterrumpida, una sucesión apostólica ininterrumpida. Debió haber existido. La pregunta es la siguiente: ¿dónde estaba su iglesia cuando se definieron los 27 libros del Nuevo Testamento? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no participaron? Esa es mi pregunta. Pastor, ¿entendió la pregunta o quisiera que Antonio vuelva a formularla? La entendí, sí la entendí. Muy bien, vamos a darle 2 minutos, en 3, en 2, en 1, dale. La iglesia pentecostal de nosotros, por sucesión de fe, nace en Pentecostés y nace con el ejemplo inicial de Pedro, pero nosotros estamos más aperturados a ser más paulicianos, ya que Pablo es el líder de los gentiles. ¿Dónde estábamos nosotros cuando se hicieron los 27 libros o se canonizaron los 27 libros? Primero, la explicación de los 27 libros no está en el tema. Él permanentemente, él es el que me saca fuera del tema. Yo soy iglesia verdadera porque obedezco a la fe original. Y en el supuesto que yo le otorgara a él el premio a la Iglesia Católica de haber sostenido por un momento la Biblia o el canon, no la hace más fiel y verdadera después que tenga esa Biblia para asesinar y matar, porque los judíos fueron los que conservaron el Antiguo Testamento para saber cómo tendría que venir Jesús, pero al final lo rechazaron. La Iglesia Católica permanentemente usa esa ecuación, que es una falacia de falsa equivalencia o de falsa promoción, ya que el hecho de que tenga la Biblia en la mano no quiere decir que usted sea un hijo de Dios, porque los soviéticos en Rusia le vendieron a los protestantes que eran ateos uno de los manuscritos originales. Así que porque la Iglesia Católica en un momento tuvo el canon en la mano, que no es trabajo de ellos solos, y esto tendríamos que hacer otro debate en cuanto a esto, no es trabajo de ellos solos, no los convierte en verdaderos cuando salieron de allí a manipular, a asesinar, a sembrar herejía. Porque la misma palabra se puede usar para hacer el bien y la misma palabra se puede hacer para hacer el mal. El apóstol Pedro dijo que convertirían el evangelio en mercadería. Él habló del diezmo, que no debió de tocar ese tema porque no era un tema, pero en la historia hay claras evidencias de la malversación de fondos de la Iglesia Católica.
Tiempo. Muchas gracias. Vamos ahora a permitir los últimos 2 minutos. Después de estos 2 minutos se termina el debate, ¿correcto? Para aclarar. Se termina. Ok, muy bien. Después de estos 2 minutos de parte de la persona que va a exponer, Antonio, no se permitirá conclusiones sobre el tema. Las conclusiones se dará a cada persona que esté abajo. Les permitiré 2 minutos a cada uno para que se despidan, cordialmente se despidan y puedan mencionar sus páginas en donde los pueden seguir y cualquier otra cosa por 2 minutos, no tocando ya el tema. Entonces vamos a lo que viene siendo 2 minutos de tu contrarrespuesta. Dale. Sí, gracias. Pastor, el tema, la pregunta tiene que ver mucho con el tema, porque le dije, si su iglesia tiene una historia, debió haber existido. Usted dice que nació en Pentecostés, del texto que nos cita, de Hechos de los Apóstoles, debió haber estado justamente cuando se definieron los 27 libros, pero como eso no existe, eso no es cierto, por eso simple y sencillamente no estaban, no existían, ya que esa iglesia de Pentecostés viene aproximadamente hace 300 años con Carlos Parán, entonces obviamente no iban a estar porque no existían. La iglesia más antigua de los protestantes es la iglesia que fundó Martín Lutero al dividirse de la iglesia verdadera de Cristo. Entonces, no, pastor, y al principio en la primera pregunta tampoco le respondí nada. Entonces, es razonable, es entendible que no pudiera responder y que evadiera la pregunta, porque simple y sencillamente en el debate no pudo dar una sola muestra de que su iglesia fuera la iglesia verdadera de Cristo. Muchas gracias. Te quedan 45 segundos. ¿Quieres terminar allí? Muy bien, vamos a darle 2 minutos al pastor para no concluir, porque la conclusión ya se dio. La conclusión ya se dio en estos 2 minutos. Solamente sería una despedida de este canal, de esta transmisión. Como moderador, en un momento dado, porque Eddie Gospel no pudo estar por aquí, yo recomiendo que después del debate no se vaya a citar de parte de ambas personas, por respeto mutuo, el tema. Si eso es de cada quien, yo lo hago como recomendación. Entonces, 2 minutos para el pastor Efimio de su despedida. Pueden mostrar sus canales, en donde lo pueden seguir. Comience. Bueno, un abrazo, gracias por la atención, gracias hermano Antonio, hermano Luis, por trabajar para el reino de los cielos de una forma u otra. Estamos trabajando. Los oyentes van a tener la oportunidad de escuchar este mensaje por YouTube, ¿cierto, Antonio? Creo que va a quedar grabado acá y lo va a pasar a YouTube. Yo tengo mi canal en YouTube, tengo mi página en Facebook, Pastor Efimio Zambrano, también en TikTok. Tengo 2 canales en TikTok para resguardar la información que hemos venido sembrando acá. Ustedes saben cuál es el trabajo de TikTok. Entonces, para mí ha sido un placer. Espero que mis hermanos católicos y mis hermanos evangélicos puedan sacar la mejor conclusión del análisis, de la exposición. Creo que mantuvimos un buen nivel de respeto, de cordialidad. Si hay algo que dispensar, los disculpo. Y si hay algo que ustedes puedan disculparme, les pido perdón también. La palabra de Dios nos enseña a que debemos de perdonarnos unos a otros en toda bondad, toda justicia y toda verdad. Les abrazo, seamos santos, obedezcamos a Jesús, y si mantenemos ese alto nivel de santidad, los espero ver en el cielo. De otra manera, los extrañaré. Muy bien, gracias, Pastor Efimio. Vamos ahora a darle el pase al hermano Antonio. Puedes comenzar, 2 minutos. Primeramente, muchas gracias a todos los que estuvieron acá en mi canal. Gracias, Pastor Efimio, por estar aquí en el canal y poder compartir su doctrina. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Le mando un fuerte abrazo a la distancia. Si en algo, como todo
mis palabras lo ofendieron, pido perdón, igual a todos los que están abajo, les pido perdón, hermanos. Como les decía, posiblemente mañana hagamos un pequeño tema con un hermano y de ahí me despido de TikTok por un tiempo. Pueden encontrarme en YouTube, estoy iniciando un canal, aparece también como Antonio Apologeta, ahí va a estar el debate. Más adelantito se lo mando igual pastor, con calma. Yo se lo voy a dar a lo mejor el lunes. Entonces, muchas gracias a todos. Que Dios me los bendiga. Gracias, hermano Luis, por moderar. De verdad, muchas gracias. Creo que se malinterpretó lo que usted hizo, pero en realidad lo hizo porque nos estaba corrigiendo y eso es correcto en un debate. Le agradezco muchísimo su tiempo. A todos los que estuvieron acá, muchas gracias y que Dios me los bendiga. Bueno, pues buenas noches para todos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, y siempre recordar vivir bajo la paz. Dios les bendiga.